Presentamos Libre Encuentro. Libre Encuentro, un programa destinado al análisis, discusión y propuesta de soluciones a la problemática nacional. Con nosotros, Libre Encuentro. A casi 8 años de haber iniciado el proceso democrático, los sentimientos más comunes entre los guatemaltecos son la desilusión, la desesperanza, la incredulidad y la pérdida de confianza. Y lo más grave, pero tal vez la única solución, el agotamiento de la paciencia de un pueblo cansado de esperar y hastiado de aguantar. A 2 meses del casi increíble evento político que vivimos los guatemaltecos y gran victoria popular, esa agotada paciencia de nuestro pueblo empieza nuevamente a inquietarse. Esto, sumado a la poca tolerancia y tal vez el exceso de prepotencia de grupos de presión y de poder, pone en peligro una de las últimas oportunidades, si no la última, de iniciar sin sangre en Guatemala una vida de justicia, de paz y progreso para esa gran mayoría todavía silenciosa que sigue esperando. Libre Encuentro aprecia esta oportunidad y agradece al Grupo de Apoyo Mutuo la invitación a participar en este foro. El tema es la creación de la Comisión de Verdad y Justicia en el contexto de la Guerra de 30 años y toda la represión y sufrimiento de la que han sido víctimas miles de guatemaltecos inocentes a manos de ambos grupos en conflicto. Se ha planteado que la creación de esta comisión es condición para sanar las heridas que siguen siendo obstáculo para la reconciliación de los guatemaltecos. En esta oportunidad queremos reforzar el principio de la búsqueda de la verdad por las consecuencias que su encuentro tendría, no solo en el campo de las víctimas de la represión, sino también en todos los organismos y sectores de la población en los que hay responsables de la realidad de miseria, violencia, impunidad y abandono en que viven la mayoría de guatemaltecos. Esto no es más que la definitiva fundación de un verdadero Estado de Derecho en un país en el que la vida vale poco. Esto jamás puede verse como venganza. Debe ser el precedente que detenga a cuanto vil asesino, corrupto o mafioso quiera seguir abusando del estado de anarquía en el que por tanto tiempo hemos vivido. Tan culpable es quien mata a sangre fría como quien deja morir a 5 niños cada hora porque malgasta el dinero del pueblo en los confidenciales y otras tantas corrupciones. Hasta hace 2 meses los guatemaltecos no hemos tenido un presidente que se sintiera un servidor público con la obligación de responder ante su pueblo. Hemos tenido en el poder oscuros personajes que se creyeron dueños de una finca llamada Guatemala. En el Congreso y el organismo judicial, con raras excepciones, tenemos todavía los principales culpables de la corrupción, de la impunidad y de la continuación del atraso y pobreza de nuestro pueblo. ¿Cómo puede haber verdad y cómo puede haber justicia con un Estado así? Tenemos un organismo ejecutivo en proceso de depuración presidido por un hombre que en su lucha por los derechos humanos se ganó el respeto de la comunidad internacional y nacional, y que como presidente de la República debemos darle la oportunidad. Pero también debemos pedirle que nunca olvide que los sentimientos y el clamor popular que lo llevaron a la presidencia fueron justicia, honestidad, capacidad y principalmente depuración de todos los organismos del Estado para que puedan tener la autoridad moral de iniciar la depuración de toda la sociedad guatemalteca. Sin el cumplimiento de estos sentimientos populares, es imposible el encuentro de la verdad para la fundación de la verdadera justicia en Guatemala. Buenas noches y bienvenidos a Libre Encuentro. Este día, como ya dijimos, agradecemos al Grupo de Apoyo Mutuo el que nos invite a participar en este foro. Bueno, pues muchas gracias por la presencia de todos acá, del público presente.
El objeto que nosotros perseguimos al crear estos foros, a realizar estos foros en favor de la Comisión de la Verdad, es crear consensos en favor de la paz con justicia y dignidad. Partimos de la idea de que la verdad es transparencia, que en Guatemala hemos vivido una historia de horror y de terror que desintegró a la familia guatemalteca, una historia donde miles de guatemaltecos fueron asesinados, otros miles fueron desaparecidos y con ello la sociedad guatemalteca se dividió y se polarizó definitivamente. En ese sentido nosotros creemos que urge en Guatemala reconstruir nuestra historia para construir otra Guatemala. Pero para hablar de otra Guatemala tenemos nosotros que cicatrizar esas heridas. Y no solo es con el olvido y el cerrar ese libro, hay que abrir esa agenda de derechos humanos, hay que abrir esa agenda en la que seguramente puede surgir hasta una cajita de Pandora, una agenda de terror, oscura la historia, negra, pero tenemos que conocerla para terminar y cerrar esas heridas alrededor de los hechos que tanto dolor nos causaron. A partir de ahí, quizá con otra Guatemala, consideramos nosotros, podamos iniciar un proceso profundo de comprensión, tolerancia, respeto a la diversidad, al pluralismo político e ideológico. Y definitivamente todos los guatemaltecos tenemos que partir de que urge la humildad de todos los guatemaltecos. Gracias, doña Ninette. Tal vez ahora aprovecharíamos, después de que nuestra anfitriona este día nos contó la razón y el sentimiento por la cual buscan el objetivo de la creación de esa comisión, trataríamos ahora de presentar a los invitados esta noche del GAM. Yo empezaría con el licenciado Juan Ayerdi, que es secretario general de la Unión del Centro Nacional, seguido por el doctor Mario Solórzano, hoy, después del gran evento político de hace 2 meses, diputado al Congreso de la República por el PSD. Luego tenemos a un invitado a Guatemala, el señor Ernesto Zelayandia, miembro de la exguerrilla salvadoreña y dirigente del hoy partido político Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional del Salvador. Luego tenemos también al integrante y dirigente de la exguerrilla salvadoreña, hoy miembro y líder del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, el señor Miguel Sáenz Verela. Luego tenemos a nuestra anfitriona, la señora Ninette Montenegro de García. Y luego tenemos al general Héctor Alejandro Gramajo, exministro de la Defensa Nacional. Pasaríamos ahora entonces con la mayor dinámica que podamos, ya que somos un número bastante grande acá para esta discusión la noche de hoy, y tal vez quisiéramos abrir la discusión con preguntarle, y tal vez el hecho que tengamos acá a 2 miembros de la exguerrilla salvadoreña, hoy dirigentes de un partido político, y que es uno de los sueños guatemaltecos el que logremos al menos abrir esa mesa de discusión en Guatemala. Y también tenemos a un general exministro de la Defensa, pues le da unas características especiales a esta discusión, ya que es una prueba más de que el proceso democrático sigue su camino. No todo lo bueno que quisiéramos, pero al menos vamos en ese camino. Entonces quisiéramos empezar con el general Gramajo, preguntándole que nos cuente usted, general, si usted está de acuerdo o no con la creación de esa Comisión de Verdad y Justicia, y qué representaría para el ejército en su caso, y qué pediría usted que sucediera dentro de esa comisión para los culpables del otro bando. Bueno, primeramente quiero aclarar de que estoy a título personal, no represento al ejército, mi situación es de retiro, pero estoy agradablemente sorprendido precisamente por las palabras de apertura de la señora de García, en el sentido de que el propósito de una Comisión de la Verdad es por una reconciliación posterior de la familia guatemalteca. Las 2 versiones de la Comisión de la Verdad o de la Comisión del pasado que yo por lo menos conocía, contemplaba, digamos, en 1986, me acuerdo yo, el GAM tenía una exigencia de carácter inmediatista. Y después hay otra versión de la Comisión de la Verdad que se discutió en las pláticas entre el gobierno anterior y la insurgencia armada en México. Esa es otra versión que superficialmente la conocimos nosotros los guatemaltecos, y que yo pienso que así como estaban planteadas, constituían una condena a priori por parcializar o sectorizar su propósito. Pero hablando así, oyendo hablar a la señora García hoy en la noche, pues
Yo estoy, insisto, agradablemente sorprendido porque estamos buscando una cosa ulterior, es la reconciliación de la familia. ¿Y usted está de acuerdo, general, con que se cree esa comisión de la verdad y justicia? Es en realidad necesario que se crea una comisión, pero como yo dije la vez pasada, una comisión de la verdad verdadera, sin sectorizar los puntos de vista y sin ideologizar, por decir así, los hallazgos que puedan existir. Usted toca un punto importante porque la verdad siempre va a ser parcial, o sea, cada sector o cada grupo va a tener su propia verdad y pues pueda llamarse la unión de todas esas verdades, la verdad verdadera, pero siempre van a haber intereses encontrados. Y en ese sentido el caso salvadoreño es muy interesante porque ustedes ya pasaron por ese proceso de negociación, llegaron a la firma de un papel que se llama la firma de la paz, que no necesariamente trajo la paz a El Salvador, pero sí están hoy mejor que antes. Y sería interesante tal vez que el señor Zelayandia nos contara muy brevemente cuál fue su experiencia y cómo llegaron ustedes a esa creación de una comisión de verdad y justicia que entendemos existe en Salvador. Bueno, en primer lugar, el objetivo en el proceso de negociación con la Comisión de la Verdad era la superación de la impunidad en El Salvador, dado que hemos vivido durante décadas un estado donde no ha existido derecho, ¿verdad?, sino que ha existido siempre la impunidad. Y en ese sentido, para que existiera una reconciliación verdadera, era necesario el establecimiento o el aclarar los crímenes que se cometieron durante la época de guerra. ¿Han aclarado crímenes en Salvador? En ese sentido, el objetivo pues tenía la misión no solamente investigar los crímenes exclusivamente de los militares, sino que también, inclusive el propio FMLN, porque el FMLN fue parte del conflicto, pero también de los civiles, o sea que no son propiamente el ejército ni son el FMLN. En ese sentido, el informe de la Comisión de la Verdad estableció algunos casos. Evidentemente no pudo investigar todos los casos, por eso la comisión dio muchas recomendaciones, ¿verdad? El caso concreto de los Escuadrones de la Muerte en El Salvador pues no pudo esclarecerse, digamos, quién está involucrado en esto. O sea, ¿no han habido juzgados en El Salvador como consecuencia de la creación de esa comisión? No, porque también en ese sentido el gobierno pues se adelantó en forma muy atropellada así a hacer una amnistía general. Eso bloqueó pues inclusive el impacto de la recomendación de la Comisión de la Verdad. Nosotros creemos de que esto de la Comisión de la Verdad no debe verse como que es solamente hacia un sector, porque en un conflicto todos los que participan de una u otra forma en el conflicto tienen responsabilidades y por eso el conflicto no podía establecerse entre buenos y malos o entre angelitos y diablos, ¿verdad? Aquí realmente era la búsqueda de la verdad para que los salvadoreños jamás volvamos a repetir esa vida de violencia, de represión, ¿verdad?, de torturas, de guerra en sí, ¿verdad? En ese sentido creo que el impacto que tuvo a nivel moral, a nivel ético en la sociedad salvadoreña fue muy fuerte y creo que la sociedad salvadoreña ha aprendido la lección de que no podemos repetir esa historia de violencia, de represión. Yo les invitaría a que, por ser muchos, si hacemos una pregunta a cada uno de ustedes, nos llevaríamos toda la hora, así que los invitaría a participar. Quizás sería bueno entonces hacer rápidamente lo siguiente. Yo creo que para el caso de Guatemala no está discusión si se hace o no la Comisión de la Verdad. Yo creo que hay un sentimiento generalizado, particularmente con una perspectiva como la que ha planteado el GAM en este momento, en el sentido de que debe ser realmente la búsqueda de la verdad, como dijo muy bien el general Gramajo, igualitaria, que se corte con la misma tijera, a efecto de que se pueda saber qué pasó. Pero creo que ahí hay algunas cosas que son previas y que son importantes de mencionar. Y una es la negociación. Yo personalmente creo que si no logramos nosotros crear las condiciones para que efectivamente haya una negociación política que le ponga punto final al enfrentamiento armado, va a ser muy difícil crear una comisión de la verdad en medio de la guerra. Usted dice entonces que la creación de esa comisión no debe ser una condición para la firma de la paz. Es parte de la discusión, es parte del proceso, pero es fundamental arribar a un acuerdo de paz, porque en medio de la guerra pues no tiene sentido. Como bien lo dijo el compañero del FMLN, lo que sucede es que vamos a seguirnos matando entre nosotros. Pero aclaremos una cosa, ¿el acuerdo de paz se ve dentro de este contexto como la firma del papel entre la URNG y el gobierno o el acuerdo de paz
entre toda la sociedad guatemalteca? Bueno, eso depende de las propuestas, de eso podemos hablar y discutir ampliamente. Yo creo que la propuesta del gobierno, por ejemplo, es una propuesta que en lo personal a mí no me satisface. Creo que a muchos sectores no nos satisface, aunque tiene cosas importantes. Sin duda recoge un sentimiento de participación de la sociedad civil, de la comunidad internacional, pero creo que no crea las condiciones reales para que haya una intercomunicación entre los dos ejes y que pueda haber una solución global al problema. Sin duda, en este momento lo que se requiere es de que puedan crearse no solo los dos ejes, pero que sea una sola negociación y no dos negociaciones. Uno no puede negociar con nadie diciéndole simplemente desármese y lo otro discútalo con la sociedad, donde yo voy a ser simplemente observador. Creo que eso no es posible. Yo creo realmente que el proceso de paz es esencial para poder nosotros darle cabida y vida a la Comisión de la Verdad. Como familiares de desaparecidos nos es urgente y prioritario conocer ese lado de incertidumbre, pues nosotros no sabemos qué fue lo que pasó. El ser querido salió y jamás regresó. Nunca va a volver. En todo caso, urge saber esto. En todo caso, para nosotros es preocupante que el proceso de paz pudiera estancarse nuevamente porque la iniciativa que presentó el presidente de la República no es del todo coherente en relación a buscar las causas y los efectos. Aparte de las causas, aparte de los efectos. Creemos nosotros que debe haber una armonía entre ambas cuestiones para que se le dé una solución global. Nosotros no vemos la guerra como ausencia de las balas, sino como necesidad de causar auténtica justicia social a la sociedad guatemalteca. Pero tampoco podemos hablar de democracia con guerra, no es posible. Señor Varela, ¿usted quería opinar? Sí, nosotros compartimos el criterio expresado acá de que el problema de la creación de la Comisión de la Verdad es una necesidad. Para en el caso nuestro, esto fue una cuestión que realmente quedó desde un principio del proceso negociador completamente claro. Pero es importante también tomar conciencia de que si no es visto el problema de la Comisión de la Verdad y las consecuencias, todo que trae su accionar y sus recomendaciones en el marco de una negociación global y general, realmente difícilmente se puede lograr algo. Y hablamos en base a nuestra experiencia. Al final de todo el trabajo, la recomendación de la verdad en nuestro país lleva implícito una gran cantidad de aspectos que tienen que ver con cuestiones institucionales, reformas del sistema judicial, porque en el problema de la impunidad que está implícito en toda esta problemática tiene que ver profundamente el sistema judicial, en el caso nuestro. Un sistema judicial, en el caso de El Salvador, que estuvo totalmente al servicio de la dictadura militar. Entonces implica, y las recomendaciones de la Comisión de la Verdad señala claramente reformas al sistema judicial, y son no menos de 9 recomendaciones al sistema judicial. Reformas al interior de la Fuerza Armada, también importantísimas. Tercero, reformas incluso a creación de comisiones especiales de la Asamblea Legislativa, que implica también ciertas reformas institucionales. Entonces, el problema no solo es estrictamente del área de hacer justicia, sino que tiene que ver, para hacer justicia, para esclarecer esa verdad y sobre todo, prevenir que no vuelvan a cometerse nunca más esos hechos, pasa por una serie de aspectos institucionales y globales, que solo a través de una negociación global es posible lograrlo. Por separado puede quedar en el papel cosas muy bonitas, pero en la práctica no es difícil. Si ya dentro del marco global, como es la experiencia nuestra, y está siendo bastante difícil por la resistencia de los sectores implicados en la culpabilidad de las violaciones a los derechos humanos y que han gozado de la impunidad, hay una resistencia grande. Si ya dentro del marco de la globalidad de nuestra negociación es difícil, mucho más difícil podrá ser y difícilmente se podrá avanzar si solo se hace de manera separada. Licenciado Ayerdi, usted como representante de un partido político, sería muy interesante que dentro del contexto de los partidos políticos y la relación que tienen dentro de todo el proceso que el señor Varela plantea, la necesidad de un organismo judicial coherente que sirva a las necesidades de justicia de un pueblo. En el caso guatemalteco, los partidos políticos han jugado un papel protagónicamente negativo en la situación de la justicia en Guatemala. ¿Cuál sería su opinión y cuál sería su visión de la nueva participación o protagonismo que los partidos políticos debieran de jugar en la necesidad de tener una justicia pronta y rápida? En realidad nosotros desde un principio manifestamos estar totalmente conformes con que se instale la Comisión de la Verdad. Nosotros
hemos hecho un análisis de los diferentes pronunciamientos que a ese respecto han hecho los países que han tenido ya la experiencia de su elaboración. El más reciente, el de los paisanos salvadoreños, se le llamo yo porque somos centroamericanos, en el cual la Comisión de la Verdad jugó un papel muy importante. Si tomamos en consideración la forma en que funcionó, la forma que se instaló, cómo operó y qué recomendó, nosotros consideramos que es importantísimo. En primer lugar, analizaron lo que era el mandato. En segundo lugar, hicieron un análisis del plazo que se le fijó a la comisión para que rindiera su dictamen. En tercer lugar, se analizó el derecho aplicable a los casos en esa situación. Fue cuando se habló del derecho internacional, especialmente en materia de derechos humanos. La metodología que se iba a seguir, que era con una reserva completa y una confidencialidad para garantizar a todas las personas que participaron en el proceso, especialmente a los testigos. No judicialidad en el asunto, que a la vez fue bueno y fue malo, porque un testigo jamás pudo haber sido repreguntado o careado o alguna forma de los sistemas judiciales para poder esclarecer más la verdad. La metodología que se empleó en el procedimiento y por último esas recomendaciones que ellos hicieron. Si mal no estoy, se constituyeron, además de la propiamente llamada Comisión de la Verdad, una comisión ad hoc, que hizo un análisis específico de casos concretos. Y cuando hicieron las recomendaciones, a mí me llamó mucho la atención, porque a la par de eso, ya la Corte Suprema de Justicia estaba elaborando un proyecto de reforma judicial completa, cuyo expediente aquí tengo yo en mi portafolio, y realmente me dejó totalmente asombrado, porque no solo trata todo lo que es la reforma judicial, así llamada judicial, sino que también el derecho penitenciario, que es muy importante también hacer análisis de esto. Nosotros solo nos pronunciamos en favor de esta comisión y nos reservamos el derecho de hacer las recomendaciones precisas cuando este tema sea tocado dentro del foro nacional que se va a instalar o cualquier otro sistema de diálogo que vaya en Guatemala. Nosotros nos reservamos el derecho de hacer. General Gramajo. Sí, yo quiero referirme a la propuesta de paz y dentro de ella a la Comisión de la Verdad Verdadera. En este caso, la propuesta que hizo el presidente de la República de León, lamento mucho no estar de acuerdo con el doctor Solórzano, porque yo sí creo que es novedosa y de mucha creatividad y que nos va a ayudar a atender el problema puramente guatemalteco. Es muy fácil hacer un parangón con El Salvador en el aspecto de los procedimientos para lograr una paz, pero sin embargo no creo que sea la más feliz de las circunstancias, porque en El Salvador la fuerza insurgente era una fuerza política que tenía un brazo armado. En Guatemala la fuerza insurgente es un brazo armado que no tiene fuerza política. Entonces yo creo que la necesidad de poner el cese al alzamiento armado en pláticas fuera del país y dejar que la sociedad guatemalteca se manifieste en los problemas nacionales para un mejor futuro de Guatemala puede hacerse simultáneamente, aunque la Comisión de la Verdad, para que sea efectiva, sea ejecutada después de una firma de cese al fuego, porque no nos vamos a poner de acuerdo en el foro permanente de Guatemala mañana o pasado. Son tremenda cantidad de años que tenemos que analizar y que tenemos que ver, no volver a cometer esos errores. Sí, pero ahí hay un punto importante de lo que usted dice, perdón por alusión personal. Algo voy aprendiendo. No, el problema está en lo siguiente: el hecho de que haya una participación de la sociedad civil es muy importante, en eso todos estamos de acuerdo. El problema es que ¿qué va a negociar la URNG? Si el gobierno no quiere ser parte en el foro nacional, sino simplemente observador. Parte simplemente en el desarme, porque ¿qué entendemos nosotros de lo que se va a discutir fuera del país? Es la entrega de las armas y la firma del acuerdo de paz. Eso es lo que se va a discutir. Entonces, ¿qué va a discutir la URNG con el gobierno? Y yo creo que fue muy clara la respuesta de la URNG en ese sentido. Es decir, miren, nosotros podemos aceptar también ser observadores pues en el otro foro, porque ¿qué vamos a discutir entonces con el gobierno? No vamos a discutir simplemente el desarme. Es exactamente la misma propuesta, si no me equivoco, que hizo el presidente Cerezo cuando usted era ministro de la Defensa, de decir, bueno, entreguen las armas y nos sentamos a discutir. Es lo mismo. No puede ser una negociación de esa manera.
Yo creo que la negociación tiene que ser global, en el sentido de que podamos discutir todos los guatemaltecos la paz dentro de una perspectiva de un proyecto de nación del país. Y ahí está incluido el gobierno, sin duda, y la URNG. Por lo tanto, tenemos que discutir en los dos polos en igualdad de condiciones todos, la sociedad civil, la URNG, el gobierno. Eso es realmente el ideal de una negociación si queremos salir adelante. Y algo muy importante yo creo que debe quedar bien claro, para que haya una armonía real en el proceso de paz debe haber voluntad de todos los sectores. Y aquí también no se trata solo de la voluntad que pueda tener determinado sector, el sector económico influye mucho. Para poder nosotros llevar a la práctica este proceso de desarrollo económico-social necesitamos una voluntad auténtica de los sectores tradicionales de poder, tanto de poder económico como político y militar. Prueba de que urge una negociación armónica entre ambos ejes es el reciente hecho que aconteció en Huehuetenango. Aquí se demostró una vez más que no basta tener un gobierno civil y democrático, que evidentemente hay todo un aparato, una logística que mantiene una opción contrainsurgente. Lamentablemente es un hecho real y que está afectando a la población civil no combatiente. Por ello, urge entonces retornar al diálogo, sentarnos a dialogar y diálogo implica dos, negociación implica dos definitivamente. Y cuando uno negocia hay que ceder en algo, pero también algo hay que ganar definitivamente. Doña Ninette, sería muy importante que este concepto quede muy claro. Obviamente la relación GAM o los grupos populares, URNG, son diferentes organizaciones, diferentes sectores, que URNG, tanto como ustedes, como los otros sectores que forman la sociedad guatemalteca, tenemos todos, creo yo, un objetivo común que es lograr la paz. Y lo que haga uno de los sectores va a afectar el que se logre o no se logre la paz a determinado plazo. Pero ustedes no están proponiendo la creación de esta comisión dentro del contexto de la negociación específica para la firma de la paz y que la URNG deponga las armas al final, sino que están pidiendo que esa comisión sea creada en función de la búsqueda de sanar las heridas para poder lograr una mejor comunicación, en este caso entre ustedes y el resto de sectores, para tener una mejor plataforma de despegue como país. Y yo lo que quería era tal vez traer un poco a la mesa este ejemplo que el GAM nos está dando a los guatemaltecos de la creación de una comisión de verdad y justicia en la cual se sabe claramente que han sido víctimas miles de guatemaltecos por esa represión dentro del contexto de la guerra, pero hay otras situaciones por las cuales millones de guatemaltecos han sido y siguen siendo víctimas. Y en las situaciones en las cuales también cabría una comisión de verdad y justicia, y es todos los atropellos que se han cometido a través de los años desde los diferentes sectores de la sociedad, especialmente desde el gobierno, por ser el ente más poderoso en la sociedad, toda la misma represión, no necesariamente en contra de grupos populares, toda la corrupción, todos los abusos de poder, toda la mal representación que ha habido y sigue habiendo del pueblo por parte de muchos organismos del Estado, especialmente el Congreso, Corte Suprema de Justicia. ¿Cómo vamos a lograr verdad y justicia, en el caso del GAM propuesta por ustedes, si tenemos una Guatemala o una sociedad conformada de esa forma? Tenemos que sacudirla mucho más fuerte y lograr esa comisión de verdad y justicia desde otros factores y desde otros sectores de la sociedad. Y tal vez yo quisiera tirar ese tema sobre la mesa para que lo discutamos un poco, y les pediría que no hay necesidad de pedir la palabra, sino que entre ustedes se pongan de acuerdo quién va a hablar, porque eso es más democrático, creo yo. Bueno, en este caso yo creo que sí, debemos de ser muy valientes y decirle pan al pan y vino al vino. Yo precisamente ahorita en su reciente participación usted habló de la represión. O sea, existe en Guatemala y existe en ciertos sectores el lenguaje condicionado y pareciera que ciertas palabras solo pertenecen a ciertos sectores. Y aquí es cuando nosotros debemos de ser muy objetivos. Por ejemplo, es represión el monopolio del gobierno, ¿verdad? O es represión la reacción justa del Estado para defenderse, ¿verdad? Se puede decir represión con otra forma, o sea, porque la utilización de las fuerzas legales coercitivas que tiene el Estado para mantener su conformación es una cosa que está contemplada en cualquier constitución. Entonces yo sí quisiera que cada vez que le pusiéramos una palabra que está de moda y que solo pertenece a ciertos sectores, nosotros fuéramos más amplios, porque eso es parte precisamente de buscar la verdad.
el lenguaje condicionado como se ha usado le ha hecho mucho daño al país. Eso obedece exactamente al problema de la guerra, porque solo en la medida que terminemos con la guerra, digamos, un poco el concepto que usted manejaba era la paz no es simplemente la firma del acuerdo, en eso todos estamos de acuerdo, pero sin la firma de ese acuerdo, valga la redundancia, es muy difícil establecer la otra. Entonces es fundamental la firma de ese acuerdo, primera cosa. ¿Por qué? Porque si no, la sociedad en su conjunto va a ver cualquier acción del Estado simplemente como una acción represiva, entre comillas, ilegal, aunque sea legal, porque no hay ningún Estado que no se defienda. Igual se defendió el Frente Sandinista cuando fue gobierno, como se defendería el FMLN como Estado si gana las elecciones, las próximas elecciones y lo quieren votar, pues, es decir, cualquiera se va a defender. Eso es parte de la lógica, de la razón de ser de un Estado. Pero el problema es que en una situación de guerra, pues se polarizan las cosas. Yo creo que el experimento, y vale la pena señalarlo, y creo que este es un ambiente bueno, que estamos haciendo en la instancia del consenso, por ejemplo, es fundamental. Podernos sentar empresarios, trabajadores, el grupo de apoyo mutuo, todas las fuerzas sociales del país, los grupos religiosos, los grupos mayas que están por integrarse, todos estos sectores a discutir esta temática y a clarificar lenguajes, porque tenemos, en una sociedad dividida, lenguajes diferentes. Entonces hay que empezar por unificar esos lenguajes para podernos entender. Ninette decía algo que lo dijo, no es ninguna infidencia, lo dijo Luis Reyes Mayén en una discusión, y dijo: la paz es un buen negocio. Y Ninette dijo: me gusta esa palabra, y efectivamente él lo estaba viendo dentro del lenguaje empresarial. Pues sí, es un buen negocio, porque estar invirtiendo en la guerra sin duda es un mal negocio. Sí, dentro del plan presentado ahora por el gobierno, la propuesta que hace, yo creo que no todo es malo, hay sus puntos buenos, lo único es que hay que reacondicionarlo a la realidad social que estamos viviendo en Guatemala. Si vemos el aspecto del foro, indudablemente tiene que producirse un foro permanente, que se busque donde se van a discutir los grandes problemas nacionales. Si vemos el segundo punto de la negociación, como le llaman ahora, con mediación o con intermediación, pues lógicamente siempre tiene que haber una persona que vaya a ser el árbitro en esas situaciones. Y en tercer lugar, lo que más me gustó de la propuesta, y tal vez habría que implementarla un poco, es lo de la operatividad, o sea, el tercer eje, porque eso es fundamental. De nada sirve que estemos diciendo que vamos a negociar esto, que vamos a negociar el otro, si sigue la pobreza en el país, si sigue el desempleo, si sigue la falta de seguridad, la falta de educación, la falta de salud. Pero si a la par de que los dos ejes se están trabajando, este tercero empieza y reinicia una acción para mejorar las condiciones del guatemalteco en esos campos, yo creo que el avance del proceso de paz sería mucho más rápido, mucho más ágil y sería más fructífero. Habría que reconocer que los guatemaltecos se sienten cada vez más confundidos porque empiezan a escuchar palabras como los ejes, la operatividad y toda esta cosa. Yo preguntaría, ¿es realmente la propuesta lo que cuenta en Guatemala en este momento de su proceso de paz, o es la voluntad política de las partes a que las condiciones están más que dadas para que se firme la paz? El caso salvadoreño, yo entiendo que al final lo que logró la firma de un documento fue que había voluntad, que se había agotado la negociación política, y en un momento hubo voluntad, no fue una propuesta la que logró la firma de la paz. Ninette. Yo creo que es muy importante esto que dijo usted, la voluntad política, y yo lo vuelvo a reiterar, es sumamente puntual. Si hay voluntad de los sectores de poder de reconstruir el país y de llevarlo hacia la Guatemala que todos soñamos, vamos a encaminarnos muy bien. Pero también hay que reconocer que en las negociaciones que hubo en El Salvador, hubo cabitos que no se ataron, y ahorita se están viendo efectos un tanto peligrosos, pues, ¿verdad? Un tanto problemáticos, y ahí es donde nosotros no tenemos que caer. Por eso hablamos nosotros de conjugar esos dos ejes de tal armonía que pueda realmente causar un efecto real de paz auténtica, pues, ¿verdad? Porque Guatemala es una sociedad, y eso lo hablábamos hace un rato, sumamente dividida, sumamente fragmentada, y que se ha transvalorizado, pues, ¿verdad? Realmente yo siento que nuestros valores morales se agredieron mucho con la guerra. La guerra nos hizo tener otros valores, nos hizo tener que sobrevivir en guerra y obviar la existencia de la guerra misma para poder seguir en la vida, pues, ¿verdad? Aparte de ello, nos hizo aceptar la lógica de la violencia y aceptar la muerte como un hecho casi natural, y que había razón para desaparecer a las personas.
Desde ahí es que hay tanta devaluación actualmente de todos nosotros como guatemaltecos y tenemos que reconstruirnos y reconstruirnos en una forma efectiva y auténtica, porque el derramamiento de sangre que se vivió en el país tiene que fructificar en semillas verdaderamente germinables y hermosas. Señor Celén. Sí, yo quería aportar a este debate aquí en Guatemala. En relación al proceso de paz en El Salvador, la negociación tenía como objetivo la reunificación de la familia salvadoreña, pero también el fin del conflicto por la vía negociada. Y a partir de eso se estableció una agenda, que fue una verdadera agenda nacional, porque lo que estaba en discusión era el proyecto de un nuevo país, no el país que polarizó y generó guerra, sino que un nuevo país donde todos los salvadoreños podamos vivir y podamos construir nuestro destino. Esa agenda incluía aspectos como Fuerza Armada, seguridad pública, reforma judicial, reforma electoral, problemas económicos y sociales, derechos humanos, la verificación internacional, que eso es algo muy importante, y para nuestro caso habían dos elementos más, que era la reforma constitucional, especialmente en los temas de Fuerza Armada, dado que en El Salvador la Constitución le daba a la Fuerza Armada un poder todopoderoso, encima, digamos, sobre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, y eso tenía que ver reforma. Y el otro punto era la participación política del FMLN. Pero al hacer un balance de todo este proceso de negociación y el proceso de cumplimiento de los acuerdos, vemos de que en materia política, en materia de reforma del sistema político, hubo cambios muy importantes, ¿verdad? Pero en el terreno económico y social se ven dificultades y que las cosas caminan más lento. Pero realmente la negociación no podía agotar todos los aspectos al mismo tiempo, y por eso hubo como una priorización sobre la cuestión de desmilitarización, sobre la cuestión de la democratización, ¿verdad? ¿Qué pesó más en la firma de la paz en El Salvador? ¿La propuesta en sí o que hubo voluntad en un momento dado para firmar la paz? Bueno, fueron varios elementos, ¿verdad? Uno elemento fue unas propuestas que fueran viables, es decir, que tuvieran integrados, digamos, los intereses de los diferentes sectores del país. Porque si se lleva una negociación a imponer sus posiciones, realmente no se construye nada. En ese sentido, la voluntad se fue creando. Pero el otro elemento característico de la paz en El Salvador fue que generamos la participación no solamente de las fuerzas beligerantes, por decirlo así, sino que también se generó espacio para la participación de la sociedad civil, es decir, de los partidos políticos y de las fuerzas sociales. Señor Varela. Yo creo que es importante compartir con ustedes los puntos más importantes de nuestra experiencia. En el caso nuestro, obviamente, no solo jugó un papel determinante para hacer avanzar el proceso de negociación y arribar a la firma de los acuerdos de Chapultepec, la voluntad. Eso es importante, es determinante. Pero el elemento en el caso nuestro que jugó el papel decisivo para que realmente nos sentáramos en la mesa a negociar de verdad, fue el problema de la correlación de fuerzas. Era necesario que existiera una correlación de fuerzas que determinara un escenario y generara condiciones para que realmente las partes llegáramos al convencimiento de que era necesario negociar. Primer punto. Segundo, la voluntad. Pero esto está determinado por lo otro. Solo voluntad creo que no resuelve el problema, porque voluntad de paz, voluntad tenemos todos, pero eso tiene que estar reforzado por algo que se llama correlación de fuerzas. En tercer lugar está la decisión real de avanzar en la negociación, negociar de verdad. Tercero, el esfuerzo grande, que no es fácil, de que cumplamos a lo que nos comprometemos, cuestión que es bastante difícil, no solo para una parte, para ambas partes, porque en uno u otro sentido, en una u otra parte, inciden elementos y factores que hacen difícil esto. En cuanto a la Comisión de la Verdad, nosotros lo incluimos en el paquete global, no como parte separada. Y ahora estamos absolutamente convencidos que en nuestra experiencia esto fue totalmente correcto. Porque las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, si no hubieran estado en el marco de toda una negociación que había implícito problemas de la Fuerza Armada, reformas serias al interior de la Fuerza Armada, depuración de la Fuerza Armada. Se creó la comisión ad hoc que es exclusiva para la Fuerza Armada. A este momento 105 oficiales han sido depurados y están de baja, retirados del ejército. ¿Cómo se hizo al final de cuentas? Con retraso,
que nosotros tuvimos que flexibilizar y todo, ese es otro problema, pero lo importante es que se cumplió. Y entre Comisión de la Depuración y Comisión de la Verdad hay una relación, pero Comisión de ad hoc es exclusiva para depurar a las Fuerzas Armadas. Comisión de la Verdad, en el caso nuestro, tiene que ver civiles y militares de ambos bandos. Y vean ustedes, en el caso nuestro, en el informe de la Comisión, estructuras todas que tenían que ver con el Ejército, la Comisión analizó 16.003 casos, pero también vio 518 casos del FMLN, en que nosotros tenemos responsabilidad como FMLN, porque estábamos en guerra y asumimos esa responsabilidad. Señor Varela, ¿ustedes están de acuerdo hoy, después de la amnistía que se dio en El Salvador? No estamos de acuerdo con la amnistía, y desde el primer momento que la amnistía empezó a publicarse, a publicitarse en los medios políticos, estuvimos en desacuerdo. ¿Ya se dio esa amnistía? Porque ya se dio, inmediatamente que se salió el 15 de marzo, fue las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, el 19 estaba aprobada la amnistía. Esto no es así, dijimos. Primero, que el pueblo conozca la verdad, que el pueblo se compenetre de la verdad, y después estamos de acuerdo en una amnistía. Porque nosotros cuando planteamos el problema de la Comisión de la Verdad, no lo hicimos con ánimo revanchista, con ánimo de venganza, porque somos revolucionarios y como revolucionarios somos humanos. Pero sí estábamos absolutamente claros y seguimos absolutamente conscientes de que sin aclarar la verdad, sin que el pueblo conozca la verdad, no es posible la reunificación ni la reconciliación de la sociedad salvadoreña. Con actos de fe, con declaraciones de fe, como ha hecho la ultraderecha en nuestro país, que ha convertido en un eslogan este problema de la reconciliación, no es posible, es con hechos concretos. La reconciliación tiene, a nuestro juicio, y así lo vemos los del FMLN, contenido concreto. Y decirle la verdad al pueblo, esclarecerle dónde está la verdad, eso es darle contenido concreto a la reconciliación como base para reunificar a la sociedad que está dispersa. Eso es claro en El Salvador. General Gramajo. Sí, yo quiero agradecer la participación y con estas tan acertadas observaciones que hacen los señores que vinieron de El Salvador, porque aquí en Guatemala, aunque ya tenemos una constitución muy pluralista, no habrá necesidad de hacer las cosas que ya hicieron en El Salvador, que eran necesarias, sobre todo en relación a las Fuerzas Armadas. Yo creo que no podemos soslayar la importancia de la voluntad política. Cuando el gobierno se pone a establecer negociaciones, pláticas, intercambio de opiniones y manifestar voluntad y darse golpes de pecho con un grupo que hace pintas y que dice el diálogo es otra forma de lucha y no claudicación y no rendición, o sea que el diálogo es otra forma de lucha. Cuando está el gobierno haciendo eso, está cayendo de inocente nada más, como una forma nada más de darle la oportunidad de la participación política a la otra parte, pero no demuestra voluntad política. Yo creo que esto que dijeron los señores del FMLN es muy importante de tomar en cuenta, porque también debe de haber una decisión y objetivizar los avances de las pláticas. Aquí otra vez regresamos al punto central de la necesidad que tenemos en Guatemala, y es la fundación o la creación de un verdadero Estado de Derecho, porque una cosa es la historia y todo el sufrimiento que esa historia ha tenido y que se juzgue esa historia y a todos los culpables que se puedan agarrar, y otra es de aquí en adelante qué vamos a hacer, y también hay que pensar en el futuro. Y en ese sentido, en el momento, y para que ese momento se dé, hay que pasar por el pasado, para sentar el precedente de que si hay un Estado de Derecho no va a haber quien se atreva a seguir cometiendo actos impunes, crímenes, corrupción, mafia, etcétera, porque va a haber una justicia que funciona. Platiquemos un poco de eso. Claro, pero es que la pregunta, y a mí me parece muy importante que veamos las cosas desde el futuro, pero cabalmente no tenemos un Estado de Derecho por una situación de hecho que hemos vivido, que es la guerra. Eso es un punto fundamental. Miren, hoy volteamos a ver simplemente hacia 7 o 8 años atrás. Volteemos a ver un poquito más lejos. Aquí hubo un presidente de la Corte que le dio las gracias al presidente Lucas por haberlo nombrado. No lo nombró el Congreso como decía la Constitución, sino el señor Lucas. Y el presidente de la Corte salió a decir ahí en el Congreso: muchas gracias, señor presidente, por haberme nombrado. Bueno, esas cosas son muy importantes de recordarlas, porque a veces los guatemaltecos se nos olvida la historia y nos quedamos reducidos. Doctor, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Una repregunta ahí, doctor, que creo que es importante. Usted dijo que esta guerra es la causa de la ausencia de un Estado de Derecho, pero esa es una verdad parcial,
porque realmente hay tal vez la mayoría de situaciones que se dan en Guatemala de impunidad no tienen nada que ver con la guerra de 30 años, especialmente en los últimos 7 años. Permítame, ¿no? Especialmente en los últimos 7 años. Mire, yo le donde voy a se han poner un cometido... ejemplo. Aquí está el general Gramajo, que él me puede contradecir porque conoce más este oficio que yo. Pero aquí hay licencia para matar. Todo el mundo tiene licencia para portar armas. El ministro de Gobernación nos lo acaba de confirmar. Gente ahí en la carretera que Saltenango la pararon, enseñaron una credencial y se fueron. Eran los ladrones o los asesinos de alguien ahí, no me recuerdo de quién. Nos lo acaba de decir en el Congreso. Eso es parte de ¿qué? De la guerra. Toda la gente anda armada. Toda la gente anda con guardaespaldas. Yo no sé si se preguntan a veces qué hacen los guardaespaldas el día de descanso. Hay que preguntárselo. Honestamente hay que preguntarse qué hacen porque se quedan con la pistola entre la bolsa. Hay que quitársela. Ojo, Doctor, entonces yo creo que hay una serie de elementos que no entendemos la sociedad guatemalteca si no lo entendemos desde el punto de vista de la guerra. Hay que entenderla así, por eso es que es fundamental llegar a la paz. pero yo no sé si es correcto echarle... Yo sí puedo atestiguar que hay licencias para portar armas, pero no para matar, ¿verdad? Ahora, la cultura de violencia que nos ha tenido esta polarización que hemos tenido con más de 36 años, eso ya es otra dimensión diferente que no está sancionado por nadie. Yo estoy también de acuerdo con el doctor en el sentido de que no debemos de ver ahí nada más 6, 7, 8 años atrás, no, nos tenemos que ir más allá, por ejemplo, en los años 60. ¿Qué fue lo que provocó que se desmoronara en los años 60 el sistema judicial? ¿Qué fue lo que provocó el hecho de que la sociedad guatemalteca haya tomado en sus manos el hacerse justicia? Eso, ahí debe de entrar también parte de la Comisión de la Verdad, irse más allá hasta atrás. ¿Quién derramó la primera gota de sangre? ¿Por qué? Eso es tremendo. ¿A dónde nos podría llevar eso, Ninette? ¿A dónde nos podría llevar? O sea, regresar a 1960 y no hay un riesgo de que perdamos, a pesar de lo importante que es agarrar a los culpables y establecer la verdad, pero en paralelo tienen que darse acciones para trabajar en el futuro. Yo creo que también habría que ver un poco las raíces de esos años, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué tuvieron que asumir esa actitud de violencia, pues, ¿verdad? Como una respuesta a la ausencia de factores esenciales que satisfacieran las necesidades esenciales del ser humano, ¿verdad? Tendríamos entonces que ver las causas también. Aparte de ello, yo creo que es muy importante terminar con la cultura de violencia política, definitivamente, y también terminar con esa actitud racista. Y el racismo no viene a partir de los 30 años, ¿verdad? La actitud racista viene mucho más antes de que se diera la guerra. Son muchos factores los que los guatemaltecos tenemos que eliminar. Por eso yo decía que a partir de que se formara la Comisión de la Verdad, desmantelar todo ese aparato que se mantiene hasta el momento como una opción política de terrorismo de Estado hasta el momento, empezar como guatemaltecos a buscar la tolerancia mutua, la comprensión, el pluralismo político e ideológico y terminar también con ese racismo que nos ha dividido como sociedad, aparte de la guerra. Bueno, un caso muy especial y es el relativo a la legislación. Nosotros sabemos que existe una ley de armas y municiones en Guatemala. Esto no se respeta. Hay un registro de armas, hay el DECAM, un organismo del ejército que controla las armas. Sin embargo, eso está incontrolable. Nadie va y registra su arma. Todos tienen arma y se valen de una notita. Licenciado, aprovechando que usted está en el uso de la palabra, ¿por qué no nos cuenta un poco la pregunta que se quedó en el aire de cuál es su visión del papel que tendrán que jugar los partidos políticos dentro del contexto de la creación de la Comisión de la Verdad y cómo van los partidos políticos a nombrar o a elegir a los personajes que vayan a ocupar cargos públicos, especialmente en el organismo judicial o en el mismo Congreso, para que den un aporte importante en este proceso de búsqueda de la verdad y la instauración de la justicia en Guatemala? Sí, mire, es indiscutible que los partidos políticos tienen que tomar un rol diferente, y ustedes lo han notado ahora. Los partidos políticos están ahorita actuando en la instancia nacional de consenso, y esto pues lógicamente le viene a dar una preponderancia a los partidos porque se ve la buena voluntad que se tiene de poder mejorar las cosas en Guatemala. Eso que usted acaba de decir podría tomarse como un insulto por muchos guatemaltecos, porque buena voluntad, ¿qué cambio ha habido? Se ofreció la renuncia, se ofreció la depuración de 2 organismos del Estado y todos siguen con cuero de rinoceronte en sus puestos. Y estar en la instancia nacional de consenso,
hablando de retórica o tratando de encontrar acuerdos, puede ser hasta una táctica muy bien empleada por parte de los partidos políticos para retardar más el proceso del encuentro y que terminen los 2 años y pico que faltan de este periodo y que se vayan a su casa tranquilos y aquí no pasó nada, que es parte de esa ausencia de la verdad que sigue existiendo en Guatemala y que yo entiendo que es lo que el GAM y otras organizaciones populares especialmente buscan para que se pueda dar un Estado de Derecho en Guatemala. Mire, yo no creo que sea así. Lo que ha sucedido es que los procedimientos legales no se han podido encaminar para poder hacer todos esos cambios. Si los que los tienen que implementar no lo hacen porque no les conviene. Mire, es que es imposible, digamos, violar la Constitución con el objeto de hacer una erradicación de ciertos elementos de uno de los organismos del Estado. Y no es peor, apelando a la ley, ir en contra del pueblo y respetarle todos sus derechos legítimos. Nosotros, lógicamente, estamos totalmente de acuerdo que haya referendos, que haya una reforma constitucional. Ahí tienen ustedes el caso de El Salvador, ya que están los compañeros ahí. En la nueva propuesta que están haciendo de la reforma judicial, ya para la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, es un procedimiento totalmente diferente al que se estaba empleando anteriormente. Se varió totalmente, ya es una elección más colegiada, más directamente del pueblo y ya no viene directamente de las organizaciones políticas, que es lo que ha creado estos problemas en Guatemala. Yo creo que hay un punto que es importante que usted ha tocado. Miren, a mí no se me va a olvidar cuando en los días del golpe de Estado estaba Dionisio junto con Toriello y no me recuerdo con quién más en el Camino Real recogiendo firmas para la renuncia de Jorge Serrano. Y el GAM andaba ahí porque fue cuando vino el señor secretario de la OEA y todo el mundo andábamos viendo cómo regresábamos al orden constitucional. Y esto es muy importante porque la situación nos colocó de una manera, y aquí está Ninette, pues que ha estado en todas las discusiones de la instancia, nos colocó en una situación muy especial. No encontramos hasta este momento una forma de cómo lograr que en el Congreso de la República se diera ese proceso que mucha gente quiere, que renuncien varios diputados o algunos diputados. Creo que ese proceso no tiene salida más que por una vía, y es la vía del presidente de la República, no porque sea el presidente, sino porque él podría convocar a un referéndum que le quite la confianza al Congreso y quizás sobre esa base convocar a una nueva elección. Pero es el presidente, no es nadie más, o el Congreso el que puede hacer ese referéndum. Entonces, el problema no es que en la instancia se esté discutiendo o no discutiendo, no, el problema es que hay una situación legal que impide cómo lograrlo, porque no es por la vía administrativa. Es político, es un evento político. Es un problema político. Y usted dice que hay que lograr. El único que puede liderar ese movimiento es el mismo presidente de la República. No hay manera. El presidente en su función de interpretar las intenciones, las necesidades del pueblo. Claro. O sea, le deja la discreción. Claro, a él. pero ahí hay una situación muy especial, porque en el momento en que se da la situación de hecho, pues todo el mundo estaba de acuerdo con tal de que volviéramos. Pero todo el mundo estuvo de acuerdo en que ese mismo Congreso eligiera al presidente. Entonces, hay un problema que yo creo que hay que verlo con cuidado, hay que verlo con seriedad más que con cuidado. Con seriedad. El presidente no puede hoy ponerse a pelear con el Congreso que lo eligió. Es una situación muy especial la que se dio en Guatemala. Es un problema constitucional también. Mire, antes de que nos perdamos, yo quisiera traer lo que se está hablando en este momento al objetivo del GAM, y es cómo va a ser posible encontrar verdad y hacer justicia con un Congreso como el que tenemos o con una Corte Suprema de Justicia como la que tenemos. Eso es imposible, eso es un sueño. Entonces el problema no es el crear la misma comisión, el problema es ir a sanear las estructuras y los organismos del Estado, que en última instancia serán los responsables de impartir justicia, de hacer que se cumpla la ley, sí, pero el etcétera. saneamiento tiene que ser por la vía constitucional, no puede ser por otra vía, salvo que usted esté de acuerdo con que alguien tome el poder por la fuerza y lo haga, ¿verdad? Pero creo que en eso no estamos nadie de acuerdo. Yo creo que Ninette quería decir algo porque... Sí, yo lo que quería decir era que también actualmente los partidos políticos o el sector político tienen que comprender, y es muy importante, que la sociedad civil no necesita interlocutores y que también tiene su propia agenda y que podemos nosotros ser sujeto político. Si los que hemos caminado las calles somos nosotros, si lo que hemos derramado sangre lamentablemente también somos nosotros y hemos pagado esos costos humanos y políticos. Entonces ahora nosotros decimos, bueno, también tenemos un papel que jugar
y tenemos un protagonismo que jugar y tenemos que insertarnos como sociedad civil. Y eso es muy importante y muy claro que se entienda, pues estos espacios nadie nos los regaló, nosotros nos los ganamos y con sangre, lamentablemente. De los partidos políticos nos quedan pocos minutos, a ver, seamos muy breves ahora, sí, que nos quedan pocos minutos. Han sufrido un ataque muy fuerte, realmente es una cosa que... No merecido, va a decir usted. Pudiera ser que algunos de los elementos políticos no merecieran eso, pero yo no trataría a todos con la misma, no los mediría con la misma vara. Hay excepciones y creo que porque siempre lógicamente así sucede en todos los organismos, en todas las instituciones, en todas partes hay bueno y hay malo. Sin embargo, había un ataque muy profundo en contra de los partidos políticos, al extremo de que la propuesta del presidente de la República del Plan de Paz no se le dio ninguna intervención a los partidos políticos, no se nos hizo exposición, no se nos invitó, a pesar de haberlo hecho con todas las organizaciones. Es evidente también que hay que tomar en cuenta que los partidos políticos, para bien o para mal, se reservaron para ellos el monopolio de la actividad política en las actuales reglas que hay. Si la organización social quiere participar directamente en política, las reglas de participación política deben modificarse. Quisiera, no sé, yo creo que ya el tiempo está cortándose. Yo quisiera hablar de la Comisión de la Verdad. Ahora nosotros, como familiares de desaparecidos, queremos reiterar a los presentes que es urgente y necesaria. Si queremos hablar con la verdad, conformemos esa comisión, abramos esa agenda, pueden haber horrores ahí, hay muchos culpables, es cierto, hay muchas víctimas también, pero ante todo tenemos que reconocer que todos somos guatemaltecos, que la sociedad guatemalteca debe formarse por todos y que no debemos hablar ya de exclusiones, sino de inclusiones y de un proyecto único de nación. No debe haber ya ni mi proyecto ni tu proyecto, sino nuestro proyecto como sociedad, como guatemaltecos. Y para que exista ese nuestro proyecto con consensos, es muy importante entonces terminar con esa historia de horror, terminar con la impunidad. Urge para crear un proyecto único. Doña Ninette, algo que sería interesante escuchar de su voz es ¿qué sugerencia le daría usted o qué consejo le daría usted a la URNG en el actual proceso de negociación que sigue con el gobierno? ¿Qué actitud le diría que tome? Bueno, en principio que también como parte de la sociedad guatemalteca tiene un papel que jugar acá en Guatemala, que tenemos que incluirnos en esta sociedad, que tenemos juntos todos que luchar para forjar esa nación a la que todos aspiramos, y que definitivamente tiene que haber voluntad política también de parte de ellos, evidentemente, y sesiones. ¿Usted creería que este es un buen momento para que ellos firmen la paz? Creo que es un momento para reiniciar el diálogo. Creo que es un momento para que se sienten nuevamente a la mesa y buscar consensos, buscar una salida auténtica a esto, siempre y cuando terminemos también las causas que originaron la guerra. No en este momento, pero sí que abramos pequeños espacios, pequeñas brechas para iniciar un proceso de desarrollo económico-social que urge en el país, evidentemente. Y eso nuevamente nos trae al mismo tema que solo la fundación de un verdadero Estado de Derecho y de justicia en Guatemala va a lograr que esos objetivos se logren. Doña Ninette, quiero agradecerle nuevamente el que nos haya permitido hacer un libre encuentro de este evento que es de ustedes, y quiero pues agradecerles también a los señores panelistas que nos acompañaron en este libre encuentro, y a ustedes también agradecerles por habernos dejado entrar un rato esta noche a su casa, y si Dios quiere nos volveremos a ver el próximo domingo desde este Canal 3 y los otros medios de comunicación que nos llevan a su casa. Muchas gracias y buenas noches.